Buenos días. Hoy hablaremos de neurotransmisores. Comenzaremos por el glutamato. El glutamato es el neurotransmisor más frecuente del sistema nervioso. Se encuentra en el 50% de las sinapsis. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio y además es un neurotransmisor asesino. ¿Qué quiero decir con esto? Que produce excitotoxicidad, o sea que si el glutamato se eleva por encima de su valor normal, produce la muerte de las neuronas en las cuales se libera. Por ejemplo, la causa principal de muerte en un accidente cerebrovascular o en un traumatismo encefalocraniano es por elevación de glutamato. Y por esto los docentes debemos comprender que si la mitad de la sinapsis en el cerebro de nuestros alumnos tiene un neurotransmisor excitatorio como el glutamato, es muy difícil pedirle a nuestros alumnos que estén sentados, callados e inmóviles. El segundo neurotransmisor más frecuente es el GABA. Está en un 33% de la sinapsis del sistema nervioso central. Produce la entrada de cloro, que es un ion negativo, y está modulado por muchos medicamentos que se utilizan en la psiquiatría, los denominados psicofármacos. Por ejemplo, medicaciones que aumentan el GABA, como las benzodiazepinas y los barbitúricos, se utilizan en pacientes con insomnio, con ansiedad y con convulsiones. El alcohol, que también aumenta el GABA, es muchas veces utilizado por las personas para disminuir el estrés y la ansiedad. La acetilcolina, otro neurotransmisor, es muy frecuente pero en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, es el neurotransmisor de la sinapsis neuromuscular. Por lo tanto, genera la contracción de nuestros músculos voluntarios. También es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, que inerva nuestras vísceras. Y las respuestas de reposo y digestión del parasimpático están mediadas por la acetilcolina. En el sistema nervioso central, la acetilcolina no es muy frecuente, pero es muy importante. La enfermedad de Alzheimer comienza por la muerte de neuronas de acetilcolina en un núcleo que se llama núcleo de Meiner, y esto produce trastornos de la memoria de corto plazo. El núcleo de Meiner está ubicado en el encéfalo basal anterior y, como he dicho, es el paso inicial de la enfermedad de Alzheimer, que luego sigue con la lesión de neuronas en el hipocampo, generador de nuestra memoria de corto plazo. La dopamina es otro neurotransmisor poco frecuente en el sistema nervioso central, pero que tiene una importancia fundamental. La dopamina es la reina de la adicción, de la psicosis y del Parkinson. ¿Por qué? Bueno, porque la dopamina es el neurotransmisor estrella de un circuito que va del núcleo tegmental ventral a la accumbens, que está relacionado con la motivación y la recompensa, y por eso es el responsable de todos los problemas de adicciones. También es el neurotransmisor de una vía que va desde el núcleo tegmental ventral a la corteza prefrontal y está elevado en los pacientes con trastornos psicóticos. Y finalmente es el neurotransmisor de una vía que va de la sustancia negra al cuerpo estriado, y la muerte de neuronas de la sustancia negra está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Para recordar las funciones de la dopamina, recordemos que está relacionado con drogas, con psicosis, con una disminución de la hormona prolactina, con la atención, con la motivación, con los movimientos involuntarios, con las náuseas y con la energía. Muy bien, con las drogas ya hemos visto porque está relacionado con la vía de la recompensa.
con la psicosis por estar relacionado con la vía que va del núcleo tegmental ventral a la corteza prefrontal. Con la prolactina, porque la prolactina está inhibida por la dopamina y cuando esta vía fracasa se eleva la prolactina. Con la atención, de vuelta por la vía que va dopaminérgica que va a la corteza prefrontal y por lo tanto aumenta la atención. Con el movimiento, porque la dopamina es como la grasa, no genera el movimiento pero lo facilita. Y con los movimientos involuntarios, porque cuando hay una lesión de las vías dopaminérgicas aparece el temblor como en la enfermedad de Parkinson. La dopamina genera náuseas y la dopamina aumenta la energía. Otro neurotransmisor es la noradrenalina. La noradrenalina es muy frecuente en el sistema nervioso periférico, en los axones del sistema simpático, y es poco frecuente en el sistema nervioso central, en un núcleo que se llama locus ceruleus. Para recordarnos de esto, hay que imaginarse al perro Cerbero, que era el guardián de las puertas del infierno, de la mitología griega, y está relacionado con nuestra respuesta de estrés. La noradrenalina es el neurotransmisor de la respuesta de estrés, en la respuesta de luchar o huir. Y como hemos visto, la noradrenalina es liberada por el locus ceruleus, un núcleo del tronco cerebral que está cerca del cuarto ventrículo. Una regla mnemotécnica para recordar que el locus ceruleus libera noradrenalina es ver a Cerbero, el perro de las puertas del infierno, que hará que el ceruleus libere noradrenalina. Otro neurotransmisor es la serotonina. Para recordar sus funciones: dóminas, depresión, obsesión, migrañas, intestino, náuseas, ansiedad y funciones sexuales. La mayoría de los antidepresivos involucra a la serotonina y se indican fundamentalmente en pacientes depresivos, o sea que la serotonina estaría relacionada con la regulación de nuestro estado de ánimo. Obsesión. La serotonina regula las conductas obsesivas. Migrañas. La mayoría de las medicaciones con las cuales tratamos de cortar las crisis migrañosas actúan sobre los receptores de la serotonina. Por ejemplo, el famosísimo Migral. Intestino. El 90% de la serotonina se encuentra en las paredes de nuestro tubo digestivo. Si aumentamos la serotonina, el paciente tendrá diarrea. Ese es el motivo por el cual a los pacientes que se le dan antidepresivos que aumentan la serotonina, un efecto colateral es la diarrea. Las náuseas. Los fármacos que bloquean la serotonina disminuyen las náuseas. La ansiedad. Los moduladores de la serotonina son ansiolíticos, disminuyen la ansiedad. Sexualidad. La serotonina tiene un importante rol en la sexualidad. Hay un núcleo gigantocelular en el tronco cerebral que tiene axones serotoninérgicos y que cuando esto se activa disminuye el deseo sexual. Es por esto que muchos pacientes que toman antidepresivos que aumentan la serotonina disminuye el deseo sexual en ellos. Y esto no debe olvidarse porque esta disminución del deseo sexual cuando se toma antidepresivo es la causa número 1 de suspensión de la medicación antidepresiva entre los pacientes. La serotonina es liberada por otro núcleo del tronco cerebral que llaman núcleos del RAFE. Para acordarse que los núcleos del RAFE liberan serotonina, una regla mnemotécnica es ráfaga serosa. Otro neurotransmisor son los endocannabinoides.
Endocannabinoides, porque estos neurotransmisores tienen una estructura molecular muy parecida a la cannabis. O al revés, debemos decir que la marihuana tiene una estructura molecular muy parecida a estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen la particularidad que no se liberan desde el axón hacia la dendrita, sino que por el contrario se liberan a contramano, se liberan desde la dendrita hacia el axón. Esto se debería a que los endocannabinoides tienen una función moduladora, inhibitoria de una sinapsis. Las funciones de los endocannabinoides es inhibir los vómitos, ser poderosísimos analgésicos, inhiben el apetito y mejoran el estado de ánimo de los pacientes. Luego, otros neurotransmisores son los opiáceos endógenos, o sea, neurotransmisores cuya estructura molecular es muy parecida a los opiáceos como la morfina, y por eso se llaman endorfinas y endorfinas, que nos generan ese placer y la analgesia necesaria para terminar una maratón de 42 kilómetros. También, por supuesto, existen moléculas como los opiáceos, que son endorfinas exógenas, que también generan placer y analgesia. Al ser humano le gustan tanto los opiáceos que se han llevado a cabo guerras para lograr conseguir el monopolio de los opiáceos, como las guerras del opio en el siglo XIX entre las potencias colonialistas europeas y China. Este colonialista armado nos puede ayudar a recordar las subfunciones de las endorfinas y los opiáceos en general. Colonialista armado: constipación, analgesia, respiratorio, miosis, que es disminución del tamaño de la pupila, alegría y dormido. Constipación: los opiáceos y las endorfinas, cuando se dan en dosis grandes, tienen a menudo como efecto colateral la constipación. Analgesia: las endorfinas son liberadas por un núcleo de nuestro tronco cerebral, que se llama sustancia gris periacueductal, que bloquean el dolor, fundamentalmente en situaciones de estrés. Por ejemplo, en un partido de fútbol o de hockey, nos dan un golpe. En la situación de estrés durante el partido no sentimos el dolor por la liberación de endorfinas, pero después, cuando termina el partido y nos enfriamos, se acaba la liberación de endorfinas y ahí sentimos el dolor. Respiratorio: las dosis de opiáceos elevadas producen muerte por paro respiratorio. ¿Por qué? Porque esta dosis elevada de opiáceos hace que nuestro centro respiratorio en el bulbo, en el tronco cerebral, sea insensible a los niveles elevados de dióxido de carbono. La causa más frecuente por sobredosis, por muerte por sobredosis de opiáceos, es el paro respiratorio. Miosis: la elevación de endorfinas o opiáceos produce una disminución del diámetro de nuestra pupila, que se llama miosis. Alegría: la elevación de las endorfinas y los opiáceos producen un estado de buen humor. Y finalmente, la somnolencia: estar dormido. La elevación de estas moléculas de endorfinas o opiáceos nos inducen en un estado que nos genera sueño y somnolencia. Bueno, espero que les haya gustado esta charla. Hasta luego.